Quien haga hablar a mi hijo se casará conmigo. La declaración de don Fernando resonó en millones de hogares, tan fría y afilada como el cristal de la cámara que transmitía su rostro en primer plano. Sentado en un sillón de cuero que parecía un trono, el magnate inmobiliario lanzaba su desafío al mundo con la arrogancia de quien está acostumbrado a comprar soluciones y voluntades. No había ni una pizca de dolor genuino en su mirada, solo el orgullo herido de un hombre poderoso que no podía arreglar lo único que de verdad le importaba. Las luces del estudio reflejaban la opulencia de su reloj de oro, pero no lograban iluminar la profunda oscuridad que rodeaba el corazón de su propuesta desesperada y vanidosa. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En su modesto apartamento, Elena dio un sorbo a su café amargo, mientras la noticia llenaba el silencio de su pequeño salón. La imagen del niño, un rostro diminuto con ojos inmensos y tristes, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Apagó el televisor con un gesto brusco, sintiendo una profunda indignación. Un niño no es un trofeo que se gana en una competición. Ese hombre, con todo su dinero, no entiende absolutamente nada del alma de un hijo, murmuró para sí misma con tristeza y determinación. La mansión de los de la Torre era exactamente como se veía en televisión, una fortaleza de lujo y mármol diseñada para mantener el mundo exterior a raya. Los altos muros de piedra y las imponentes verjas de hierro forjado no solo protegían de los intrusos, sino que también parecían contener el dolor que flotaba en su interior como un gas invisible. Tras el anuncio, decenas de periodistas se agolpaban en la entrada principal, buscando una exclusiva que alimentara el circo mediático. Dentro, el silencio era aún más profundo. Los pasillos, decorados con obras de arte de valor incalculable, se sentían fríos, impersonales y vacíos, como las salas de un gran museo. Don Fernando colgó el teléfono con un golpe seco sobre la caoba de su escritorio. Que sigan hablando, la publicidad, buena o mala, siempre es publicidad. Que el mundo vea que no escatimo en nada por mi hijo. Su socio, el señor Vargas, que estaba sentado frente a él con las piernas cruzadas, asintió con una sonrisa calculada y fría. Es una estrategia audaz, Fernando, muy tuya. Convertir una tragedia personal en una demostración de poder absoluto. Pero el magnate no sonreía. Su mirada estaba perdida en un gran retrato de su difunta esposa que colgaba en la pared. Hice lo que tenía que hacer. He contratado a los mejores. Nada funciona. Quizás algo tan drástico sacuda las cosas de una vez. Elena no pudo dormir en toda la noche. La imagen de los ojos asustados de Marcos, el pequeño heredero silencioso, la perseguía en la penumbra de su habitación. Se levantó al amanecer y, con una resolución que la sorprendió a sí misma, encendió su viejo ordenador. Buscó la noticia, encontró la dirección de las oficinas del conglomerado de la Torre y redactó una carta. No era una solicitud para un concurso ni mucho menos una petición de matrimonio. Era una carta de una maestra a un padre preocupado, aunque él lo demostrara de la forma más extraña y equivocada posible. Sabía que sus posibilidades eran nulas, pero no podía quedarse de brazos cruzados. La respuesta llegó mucho antes de lo que esperaba. Un coche negro, lujoso y con chofer la esperaba frente a su humilde edificio a la mañana siguiente. Al llegar a la mansión, una fila de mujeres elegantemente vestidas esperaba en el gran salón. Había psicólogas con currículums impresionantes, jóvenes ambiciosas con sonrisas depredadoras, y damas de la alta sociedad que parecían más interesadas en el patrimonio que en el niño. Todas la miraron por encima del hombro, a ella, con su vestido sencillo y su bolso gastado. El aire estaba cargado de perfume caro y competencia feroz, un ambiente tóxico donde nadie parecía pensar realmente en el pequeño. Rellene este formulario y espere su turno, le dijo un mayordomo con una expresión de absoluto aburrimiento, entregándole una tabla con un bolígrafo de oro. Elena se sentó en una silla apartada, junto a una ventana, sintiendo que había cometido un terrible error al venir. Fue entonces cuando lo vio. Por una fracción de segundo,
La figura diminuta de un niño se asomó por el hueco de una escalera. Sus ojos se encontraron con los de Elena durante un instante eterno antes de que desapareciera como un fantasma. En esa mirada, vio a un pajarito con el ala rota. Toda su inseguridad se desvaneció, reemplazada por un instinto protector que había perfeccionado durante 40 años. En su despacho, don Fernando revisaba los perfiles con un desdén palpable. Psicología inversa, terapia de choque, hipnosis. He oído todas estas tonterías antes y he pagado por ellas sin resultado. Su asistente personal le tendió la modesta carta de Elena. Señor, también está esta. No pide nada, no ofrece títulos. Solo habla de cuentos y de la importancia de regar las plantas para que crezcan. El magnate la tomó, completamente escéptico. ¿Una maestra de primaria? Esto es una pérdida de tiempo monumental. Sin embargo, el asistente insistió con cautela. Señor, con todo respeto, los especialistas han fracasado. Quizás un enfoque más simple sea la respuesta que no hemos considerado. Con un gesto de fastidio, Fernando se rindió. Está bien, que entre. Pero que sepa que tiene exactamente 5 minutos. No tengo tiempo para sentimentalismos de aficionada. Si no me impresiona, la seguridad la acompañará a la salida. El asistente hizo una reverencia y salió a buscarla. La decisión se antiarbitraria. Un capricho más de un hombre acostumbrado a mover personas como si fueran piezas de ajedrez en su tablero personal. No esperaba nada de aquella mujer. Para él, era solo una más en la larga lista de fracasos que coleccionaba desde la muerte de su esposa. Una lista que le recordaba su impotencia. El despacho era tan grande y solemne como el interior de una catedral. Don Fernando no se levantó de su imponente silla de cuero, simplemente le señaló una butaca al otro lado de la inmensa mesa que los separaba, creando una barrera de poder. Su mirada era como el hielo. ¿Así que usted cree que puede tener éxito donde los mejores del mundo han fracasado estrepitosamente? ¿Cuál es su método secreto, señora Elena? La pregunta estaba cargada de un sarcasmo cortante, diseñada para intimidarla y ponerla a prueba desde el primer segundo. Esperaba que ella se encogiera, que empezara a balbucear una teoría psicológica barata que pudiera desmontar con facilidad. Pero Elena no se inmutó con acento agudo en absoluto. Lo miró directamente a los ojos, con una serenidad y una calma que lo descolocaron por completo. No tengo ningún método secreto, señor. Los niños no son cerraduras que se abren con una llave maestra, ni cajas fuertes que guardar un tesoro. Hizo una pausa calculada, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de tensión. Los niños son como jardines. Algunos necesitan más sol, otros más sombra, y casi todos necesitan que alguien se arrodille a su altura, para quitar las malas hierbas con cuidado, sin arrancar las flores en el proceso. Yo solo sé cómo cuidar jardines que otros han dejado marchitar. Por primera vez en mucho tiempo, don Fernando se quedó sin palabras. La respuesta de Elena no era lo que esperaba. No había adulación, ni jerga profesional, solo una metáfora simple y poderosa que, de alguna manera, le resultó extrañamente lógica y directa. Por un impulso que no pudo explicar ni a sí mismo, tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos empresariales. Está contratada como tutora especial, empieza mañana. Pero que le quede clara una cosa, olvídese de la tontería del matrimonio. Eso fue para las cámaras y los periódicos. Su único trabajo es mi hijo. Si en un mes no veo resultados tangibles, se irá por donde ha venido, sin un céntimo. El primer día en la mansión fue abrumador y solitario. A Elena le asignaron una pequeña habitación en el ala de servicio, un mundo completamente aparte de los salones opulentos que había visto al llegar. El personal la trataba con una cortesía fría y distante, dejándole claro que era una empleada más, una pieza temporal en el engranaje de la casa. Cuando finalmente la llevaron a la habitación de Marcos, sintió un nudo de ansiedad en el estómago. El cuarto era del tamaño de su apartamento entero, lleno de juguetes tecnológicos carísimos, pero sin ni un solo dibujo infantil en las paredes. Parecía más el escaparate de una tienda de lujo que el refugio de un niño de 6 años. Marcos estaba sentado en el suelo, en la esquina más alejada de la puerta, dándole la espalda.
Ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró, como si fuera invisible. Elena se acercó despacio, sin hacer ruido, y se sentó en la alfombra a una distancia prudencial, respetando su espacio. Hola Marcos. Me llamo Elena. Me gustan mucho los libros de dragones. El silencio fue su única respuesta, un silencio denso y pesado. Ella no insistió. Sacó un libro de cuentos de su bolso, y empezó a leer en voz baja, para sí misma, creando una atmósfera de calma. El niño no se movió, pero Elena notó que su espalda, antes rígida como una tabla, comenzaba a relajarse sutilmente. Mientras tanto, en su oficina, don Fernando observaba la extraña escena a través de una cámara oculta instalada en la habitación. Lleva una hora ahí sentada leyendo para las paredes. No está haciendo absolutamente nada, le dijo por teléfono al señor Vargas, su voz teñida de impaciencia. Paciencia, Fernando, paciencia, respondió Vargas con un tono meloso y condescendiente. Le dijiste que le darías un mes. Déjala que siga su curso. Solo asegúrate de que se centre exclusivamente en el niño. No es bueno que los extraños hurguen en el pasado de la familia. Ya sabes a lo que me refiero. La advertencia era sutil, pero clara. Los días se convirtieron en una semana, y la rutina de Elena no cambió en lo esencial. Cada mañana llegaba a la habitación de Marcos y se sentaba en el suelo con él. A veces leía, a veces dibujaba en un cuaderno que había traído, sin forzar nunca una interacción, simplemente compartiendo el espacio y el silencio. Entonces, un martes por la tarde, ocurrió algo. Marcos se levantó, se acercó a la mesa baja donde ella tenía los lápices de colores, y con una vacilación que le rompió el corazón, cogió un lápiz de color azul. Volvió a su rincón, y empezó a trazar líneas sobre una hoja en blanco. Fue un gesto pequeño, minúsculo, pero fue un comienzo. La noticia del pequeño avance llegó a oídos de don Fernando a través de su asistente. Esa noche, no pudo evitar revisar las grabaciones de la cámara de seguridad una vez más, buscando algo que se le hubiera escapado. Lo que vio, lo dejó perplejo. Las imágenes mostraban a Marcos, solo en su habitación, mucho después de que Elena se hubiera marchado. El niño sostenía el dibujo que había hecho. No era un simple garabato. Había dibujado dos figuras, una grande y una pequeña, y sobre ellas había pintado una enorme nube de lluvia con el lápiz azul. Por primera vez, se dio cuenta de que el silencio de su hijo estaba lleno de palabras que nadie sabía leer. Al día siguiente, Elena notó que la atención de Marcos no estaba en los dibujos, sino en un objeto que descansaba en la estantería más alta, cubierto con un paño de terciopelo. El niño lo miraba fijamente, con una mezcla de anhelo y pavor en sus grandes ojos. Con mucho cuidado, para no romper el frágil vínculo que estaban creando, Elena le susurró. ¿Quieres que te lo baje? Podemos verlo juntos si quieres. Marcos no dijo nada, pero dio un diminuto, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. Ella supo en su interior que ese momento era decisivo, una puerta que se estaba abriendo por fin. Elena cogió una silla y se subió con cuidado. Al retirar el paño, una fina capa de polvo se le levantó en el aire, danzando en el haz de luz que entraba por la ventana. Debajo se encontraba una exquisita y delicada caja de música ***. Estaba hecha de una madera oscura y pulida, con incrustaciones de nácar que formaban una rosa en la tapa. Se la entregó a Marcos con la delicadeza de quien entrega un tesoro sagrado. El niño la tomó entre sus manos temblorosas. Sus dedos acariciaron la madera y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. La abrazó contra su pequeño pecho, como si en ella se encontrara el recuerdo de un calor perdido hace mucho tiempo. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Don Fernando entró, con el ceño fruncido. Su mirada se posó en el objeto que su hijo sostenía, y su rostro se transformó en una máscara de fría furia. «Suelte eso ahora mismo. ¿Quién le ha dado permiso para tocar las cosas de mi difunta esposa? Está prohibido». Su voz era un látigo, dura y cortante, llenando la habitación de una tensión insoportable. ¿Su trabajo o es revolver el pasado? Su trabajo es hacer que hable, maldita sea. El niño se encogió, aterrorizado por la explosión de ira de su padre.
Elena se levantó, interponiéndose instintivamente entre la ira del padre y la fragilidad del hijo. Su voz, aunque suave, era firme, y no admitía réplica. Señor de la Torre, mi trabajo es entender el origen de su dolor, no ponerle una tirita a la herida. Y a veces, el único camino para que una persona pueda hablar de su futuro, es permitirle hacer las paces con su pasado. Don Fernando la miró fijamente, sorprendido por su osadía. Vio en sus ojos no un desafío, sino una convicción inquebrantable. Se quedó en silencio, una batalla librándose en su interior, entre su orgullo herido, y una nueva y extraña sensación de esperanza. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Don Fernando, con la mandíbula apretada, observó cómo Elena se mantenía firme, protegiendo a Marcos con su propio cuerpo. Por un instante, la arrogancia del magnate vaciló, enfrentada a una autoridad que no provenía del dinero ni del poder, sino de una profunda y serena convicción. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta con una suavidad que resultaba más amenazante que un portazo. Marcos, todavía temblando, se aferró con más fuerza al pequeño tesoro en sus manos, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «No te preocupes, pequeño. ¿Todo está bien?», susurró Elena, arrodillándose junto a él y acariciando su cabello con ternura. A veces los mayores también tienen miedo, y cuando tienen miedo, se enfadan para que no se note. «No es tu culpa, ¿me oyes?». El niño levantó la vista hacia ella, y por primera vez, Elena vio en sus ojos algo más que pavor. Una chispa de confianza, un diminuto brote verde en un campo calcinado. Ella sabía que ese momento era un punto de inflexión. Había desafiado al dueño de la fortaleza y, en lugar de ser expulsada, había ganado un pequeño territorio en el corazón del niño. A partir de ese día, la dinámica en la mansión cambió sutilmente. Don Fernando evitaba a Elena, comunicándose con ella a través de notas escuetas dejadas por el mayordomo. Sin embargo, no la despidió, lo cual era una pequeña victoria en sí misma. Ella, por su parte, centró toda su energía en Marcos. Pasaban horas en el suelo de la habitación, con el preciado recuerdo entre ellos. Elena le contó historias sobre el carpintero que la había fabricado, sobre el árbol de cuya madera procedía, sobre las notas musicales que dormían en su interior esperando despertar. Marcos escuchaba en silencio, sus deditos trazando los contornos de nácar, como si estuviera leyendo una historia en braille que solo él podía comprender. Un día, mientras limpiaba con delicadeza la pieza, Elena notó algo que había pasado por alto. En la base, casi borradas por el tiempo, había unas iniciales grabadas a mano, AV, y una fecha de hacía 7 años. No eran las iniciales de don Fernando, ni las de su difunta esposa, Laura. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de inquietud. Aquel objeto no era solo un recuerdo familiar, contenía un secreto, una pieza de un rompecabezas que alguien se había esforzado mucho en ocultar. ¿Qué significaba aquella inscripción y por qué estaba escondida a plena vista? ¿Sabes quién pudo hacer este grabado tan bonito, Marcos?, preguntó con suavidad mostrándole las iniciales. El niño miró las letras y frunció el ceño. Se levantó y fue hacia su mesa de dibujo. Cogió un lápiz negro, y con trazos torpes pero decididos, dibujó una figura alta y delgada junto a una mujer que solo podía ser su madre. La figura del hombre tenía una sonrisa extraña, casi una mueca, y estaba de pie junto a ella de una forma que resultaba incómoda, demasiado cerca. Luego, Marcos señaló las iniciales en el objeto, y después apuntó al hombre del dibujo. El mensaje, aunque mudo, era inequívoco. Elena sintió que el aire le faltaba en los pulmones. El hombre del dibujo, por la descripción y la presencia ominosa que el niño le había dado, se parecía demasiado al único socio que visitaba la casa con regularidad, el señor Vargas. La idea era tan perturbadora, que intentó desecharla de inmediato. No podía ser. Vargas era el amigo más cercano de don Fernando, su mano derecha en los negocios, el padrino de Marcos. Acusarle de algo, aunque fuera en su mente, era una locura. Sin embargo, el instinto de Elena le decía que los dibujos de un niño nunca mienten,
son la verdad en su forma más pura y dolorosa. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Esa misma tarde el señor Vargas hizo una de sus visitas habituales. Elena se cruzó con él en el pasillo principal. «Ah, la famosa maestra milagrosa», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Fernando me ha contado sus métodos poco ortodoxos. Espero por su bien que sepa lo que está haciendo. Esta familia ya ha sufrido bastante». La advertencia era clara, envuelta en un falso tono de preocupación que no engañó a Elena. Ella se limitó a asentir, sintiendo su mirada fría sobre ella mientras se alejaba. La amabilidad de Vargas se sentía como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. ¿Qué escondía aquel hombre? Decidió que debía hablar con don Fernando, pero necesitaba ser extremadamente cuidadosa. No podía presentarse con un dibujo infantil y una inscripción misteriosa como única prueba. Necesitaba algo más tangible, algo que el magnate no pudiera descartar como la fantasía de una empleada entrometida. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, el teléfono sonó. Era un número oculto. Al descolgar, solo escuchó una voz distorsionada, como un susurro metálico. «Deje de remover el pasado. Hay tumbas que es mejor no profanar. Por su propio bien y por el del niño». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El miedo, un miedo real y paralizante, se apoderó de ella. Ya no se trataba solo de ayudar a un niño con un trauma. Se había topado con algo peligroso. Algo que alguien estaba dispuesto a proteger a cualquier precio. Por un momento, consideró hacer las maletas y desaparecer. Volver a su vida sencilla y segura. Pero la imagen de los ojos de Marcos, suplicantes y llenos de una confianza recién descubierta, la detuvo. No podía abandonarlo. Había hecho una promesa silenciosa, y pensaba cumplirla, sin importar las consecuencias. La llamada no la había asustado. La había enfurecido y le había dado una nueva determinación. A pesar del miedo, su resolución se fortaleció como el acero. Al día siguiente, regresó a la mansión con una nueva determinación. Buscó a don Fernando en su despacho, encontrándolo absorto en unos papeles, rodeado de la opulencia que lo aislaba del mundo. «Señor de la Torre, necesito hablar con usted sobre su esposa», dijo ella, sin rodeos, sabiendo que era la única forma de captar su atención. Él levantó la vista, su expresión se endureció al instante, como si ella hubiera pronunciado una palabra prohibida. «Mi esposa no forma parte de su trabajo. Su tarea es Marcos, y nada más que Marcos. Cíñase a su contrato». «Pero es que quizás el silencio de Marcos está directamente conectado con ella, con su recuerdo», insistió Elena, dando un paso al frente, invadiendo su espacio personal. Don Fernando se levantó de su silla, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Se acercó hasta quedar a escasos centímetros, su voz convertida en un siseo bajo y cargado de dolor reprimido. «Usted no comprende la complejidad de nuestro dolor, señora Elena. Esto no es un cuento de hadas donde la bondad lo arregla todo. Usted es una empleada. No lo olvide nunca». La humillación fue íntima, profunda, un golpe directo a su empatía que la dejó sin aliento. La dejó sola en mitad del despacho, sintiéndose pequeña e impotente. Las palabras de don Fernando resonaron en sus oídos, no tanto por su dureza, sino por el inmenso dolor que escondían. Comprendió que él también estaba atrapado en una prisión, una hecha de culpa y recuerdos no resueltos. Su frialdad no era maldad, sino una armadura para proteger un corazón. Esto, lejos de desanimarla, le dio una nueva perspectiva. No solo tenía que salvar a Marcos, tenía que ayudar a su padre a ver la verdad que se negaba a afrontar, por miedo a que lo destruyera por completo. ¿Cómo podría lograrlo? Ese fin de semana, don Fernando organizó una pequeña recepción benéfica en la mansión. Insistió en que Elena estuviera presente, casi como si quisiera exhibirla, la última y más extraña de sus adquisiciones. Elena se sintió completamente fuera de lugar entre los vestidos de alta costura y las joyas deslumbrantes. El aire olía a dinero y a poder, dos cosas que le eran completamente ajenas. Intentó mantenerse en un segundo plano,
observando desde la distancia, sintiéndose como un fantasma en medio de la opulencia y las conversaciones superficiales que llenaban el gran salón de la casa. Un mundo que no era el suyo. Fue entonces cuando ocurrió la segunda humillación, esta vez pública y mucho más cruel. Una mujer alta y elegante, a quien todos llamaban señora Rosaura, se acercó a saludar a don Fernando. Pasó por delante de Elena como si no existiera, ignorando por completo su presencia. Después de darle 2 besos al aire a don Fernando, se inclinó hacia una amiga, y susurró algo mientras miraba a Elena con un desdén evidente. Parece que Fernando ahora recoge a cualquiera de la calle. ¡Qué desesperación! La risa ahogada de su amiga fue como una bofetada. Elena sintió que las mejillas le ardían, deseando que la tierra se la tragara. El señor Vargas, siempre atento, se acercó a ella con una copa de champán, actuando como un falso salvador. «No les haga caso. Son tiburones en un estanque demasiado pequeño», le dijo con una falsa solidaridad que le revolvió el estómago. A veces la alta sociedad puede ser cruel con los que no pertenecen a ella. Permítame que le dé un consejo. Céntrese en el niño y no intente encajar. Será mejor para todos. De nuevo, sus palabras parecían amables, pero el subtexto era amenazante. Le estaba diciendo, de una forma muy sutil, que conociera su lugar y no se atreviera a cruzar ciertas líneas invisibles. Durante el resto de la velada, Elena observó a Vargas con una nueva perspectiva, como si lo viera por primera vez. Notó cómo gestionaba a don Fernando, aislándolo sutilmente de conversaciones importantes, respondiendo por él, actuando casi como un guardián de sus emociones. Vio cómo su sonrisa se desvanecía en cuanto creía que nadie lo miraba, revelando una expresión dura y calculadora. Y, sobre todo, notó cómo cambiaba de tema bruscamente cada vez que alguien, por casualidad, mencionaba a Laura, la difunta señora de la casa. Era evidente que Vargas no quería que se hablara de ella, porque se empeñó en borrar su memoria. Después de la fiesta, agotada emocional y físicamente, Elena se retiró a su habitación asignada en la mansión. Se sentó junto a la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado bañado por la luz de la luna. Se sentía sola y derrotada. Las humillaciones, las advertencias das, la llamada anónima, todo se acumulaba, formando una pesada carga sobre sus hombros. Por un momento, pensó en rendirse, en volver a su vida tranquila y predecible. Quizás don Fernando tenía razón. Quizás ella no entendía la complejidad de aquel mundo de secretos y dolor, y estaba luchando una batalla que no podía ganar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Pero entonces, pensó en Marcos. Pensó en sus ojos asustados. En la forma en que se aferraba a aquel pequeño tesoro como si fuera el último vestigio de amor en su vida. Pensó en el pequeño brote de confianza que había empezado a crecer entre ellos. No podía abandonarlo ahora. No podía dejarlo solo en esa jaula de oro, rodeado de personas que veían su silencio como un problema que solucionar, en lugar de como un grito de ayuda que escuchar. Su determinación regresó con más fuerza que nunca. Si querían que se mantuviera al margen, conseguirían exactamente lo contrario. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Al día siguiente, con una audacia que la sorprendió a sí misma, Elena aprovechó que don Fernando estaba fuera en una reunión para entrar en la biblioteca. Era una habitación que siempre estaba cerrada, el santuario personal del magnate, el corazón de sus recuerdos. Con el corazón latiéndole con fuerza, buscó los álbumes de fotos familiares. Quería ponerle un rostro a la mujer del dibujo de Marcos, a la dueña original del objeto que guardaba tantos secretos. Hojeó las páginas, viendo la vida de la familia de la Torre pasar ante sus ojos. Bodas, bautizos, viajes exóticos, fiestas lujosas. Todo parecía perfecto, una fachada impecable de felicidad. Y entonces la encontró. Laura de la Torre era una mujer de una belleza radiante, con una sonrisa que iluminaba cada fotografía. Pero a medida que pasaban los años, Elena notó un cambio sutil en su mirada. La luz de sus ojos parecía atenuarse, reemplazada por una sombra de melancolía que ninguna joya podía ocultar. En las últimas fotos, rara vez, sonreía.
y en muchas de ellas, al fondo casi fuera de foco, aparecía la figura del señor Vargas, siempre cerca, siempre observando. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era una coincidencia. Su presencia constante en la vida de la familia era mucho más significativa de lo que parecía. Decidió centrarse en la fecha grabada en la base del objeto, 7 años atrás. Buscó en internet noticias sobre la familia de la Torre de aquella época. Al principio no encontró nada relevante, solo artículos de sociedad y negocios. Pero siguió buscando, profundizando en archivos de periódicos locales con una paciencia infinita. Y entonces, encontró una pequeña nota, casi insignificante, en la sección de sucesos. Hablaba de un accidente de coche, en el que se había visto implicado un vehículo perteneciente a las empresas de la Torre. No se dieron nombres, pero la fecha coincidía exactamente con la del grabado. ¿Qué había pasado realmente ese día? Sintió que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también sabía que se estaba adentrando en un terreno muy peligroso. La llamada anónima resonaba en su cabeza: hay tumbas que es mejor no profanar. Estaba claro que alguien no quería que estos secretos salieran a la luz. Alguien que había estado allí hacía 7 años y que seguía teniendo mucho poder en el presente. Todas sus sospechas apuntaban en una única dirección: el amable y servicial señor Vargas. Pero, ¿cómo podía demostrarlo? Necesitaba una prueba irrefutable, algo que ni siquiera el dinero de don Fernando pudiera ignorar. Volvió a la habitación de Marcos, su refugio en medio del caos. El niño estaba en su rincón, dibujando de nuevo. Esta vez, había dibujado la mansión. Pero la había dibujado como una prisión, con gruesos barrotes negros en todas las ventanas. Y en la torre más alta, había dibujado a su madre, mirando hacia afuera con una expresión de infinita tristeza. Elena se sentó a su lado, con el corazón encogido por la crudeza de la imagen. Tu mamá se sentía muy sola, ¿verdad, cariño?, le susurró. Marcos no respondió, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre el papel, emborronando la tinta de los barrotes. En ese momento, Elena supo lo que tenía que hacer. No podía seguir luchando sola en la sombra, acumulando pistas que nadie quería ver. Tenía que enfrentarse a don Fernando, pero no con acusaciones, sino con la verdad emocional de su hijo. Tenía que hacerle ver que el silencio de Marcos no era una enfermedad, sino un lenguaje. Un lenguaje que hablaba de un dolor tan profundo que no podía ser expresado con palabras. Un dolor que, estaba cada vez más segura, estaba conectado con la infelicidad de su madre, y con los secretos que el señor Vargas se esforzaba tanto en proteger. Pero, ¿la escucharía esta vez? Esa tarde, esperó a que don Fernando regresara. Lo abordó en el gran vestíbulo, antes de que pudiera encerrarse en su despacho. Llevaba en sus manos el último dibujo de Marcos, que pesaba como una losa de plomo. Señor, por favor. No le pido que me crea a mí. Le pido que mire esto. Que mire lo que su hijo está intentando decirle a gritos sin usar la voz. Le tendió el dibujo con mano temblorosa. Quería que viera la prisión, la tristeza en los ojos de su esposa, el dolor plasmado en un simple trozo de papel, por la mano de un niño de 6 años. Don Fernando miró el dibujo, y por un instante, su máscara de frialdad se resquebrajó por completo. Vio la imagen, y su rostro palideció. Reconoció la ventana de la torre, la misma desde la que su esposa solía mirar el jardín durante horas, en silencio. La imagen era tan evocadora, tan dolorosamente precisa, que le resultó imposible ignorarla. ¿Esto lo ha dibujado él solo, sin que usted le dijera nada?, preguntó. Su voz apenas un susurro ronco. La pregunta revelaba una fisura en su armadura, una duda que empezaba a corroer la certeza con la que había vivido durante años. Él dibuja lo que siente, lo que recuerda, respondió Elena con calma, sintiendo que por fin estaba llegando a él. Y lo que recuerda, es a una madre profundamente triste. Señor de la Torre, el silencio de su hijo no es el problema. Es el síntoma de una herida mucho más antigua y profunda que nadie se ha atrevido a mirar de frente. Dejó que sus palabras calaran, sabiendo que había llegado a un punto de no retorno. O don Fernando empezaba a escuchar de verdad, o ella habría fracasado por completo.
Todo dependía de la decisión que él tomara en ese preciso instante. El magnate se quedó mirando el dibujo durante un largo rato, como si estuviera intentando descifrar un mapa antiguo que llevaba a un lugar terrible. Luego levantó la vista y la miró a los ojos. Ya no había sarcasmo en su mirada, solo un cansancio infinito y una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Mi esposa, Laura, no fue feliz en los últimos años. Yo me refugié en el trabajo, pensé que dándole todo lo material sería suficiente. Fui un necio, confesó, y la admisión de su error pareció quitarle un gran peso de encima, aunque lo reemplazó con una culpa aún mayor. Sabiendo que había abierto una pequeña brecha, Elena decidió arriesgarlo todo. Hay algo más que debes saber. Algo relacionado con la *** caja de música *** de su esposa. Usó el nombre del objeto deliberadamente, para traer de vuelta el recuerdo de su primera confrontación, pero esta vez en un contexto diferente. Encontré unas iniciales grabadas en la base, AV, y una fecha. La misma fecha en la que uno de sus coches de empresa tuvo un accidente que nunca se investigó a fondo. La información cayó en el silencio del vestíbulo como una piedra en un estanque, creando ondas que lo alcanzarían todo. La expresión de don Fernando cambió por completo, pasando de la melancolía a una alerta máxima. ¿AV? ¿Arturo Vargas? La conexión fue inmediata, ineludible. De repente, fragmentos de recuerdos, conversaciones a medias y comportamientos extraños de su socio a lo largo de los años comenzaron a encajar en su mente, formando un patrón inquietante que se había negado a ver. ¿Qué está insinuando Elena? Sea clara, por favor. ¿Qué es lo que sabe? La urgencia en su voz era palpable. La duda había sido plantada, y ahora estaba creciendo a una velocidad vertiginosa, amenazando con derribar todo su mundo. No estoy insinuando nada, señor. Solo estoy conectando los puntos que su hijo me ha mostrado, dijo Elena, manteniendo la calma a pesar del temblor de sus manos. El dibujo de Vargas junto a su esposa. La tristeza de ella. La llamada anónima que recibí advirtiéndome que no investigara el pasado. Y ahora, sus iniciales en un objeto tan personal de Laura. Presentó los hechos de forma objetiva, permitiendo que él sacara sus propias conclusiones. Sabía que si lo presionaba demasiado, él podría volver a levantar sus defensas. Tenía que ser él, quien decidiera dar el siguiente paso y enfrentar la verdad. Don Fernando se pasó una mano popa de el pelo, un gesto de profunda agitación. Caminó de un lado a otro del vestíbulo como un león enjaulado. Las implicaciones de lo que Elena le estaba diciendo eran monstruosas. Arturo Vargas no era solo su socio, era el hombre en quien había confiado ciegamente, a quien le había entregado las riendas de su vida personal y profesional mientras él se hundía en su propio duelo. La idea de una traición de esa magnitud era casi inconcebible, un veneno que amenazaba con contaminarlo todo. ¿Era posible que hubiera sido tan ciego durante tanto tiempo? Necesito pruebas, Elena. Pruebas concretas, dijo finalmente, su voz tensa como una cuerda de violín. No puedo destruir una amistad de 30 años basándome en los dibujos de un niño y en sus sospechas. Si Arturo ha hecho algo, lo pagará. Pero necesito algo más que esto. Era una petición razonable, la reacción lógica de un hombre de negocios que se basaba en hechos, no en emociones. Pero también era un desafío. Le estaba pidiendo a ella que, me encontrara la pistola humeante, que se adentrara aún más en el peligro para traerle la verdad en una bandeja. El peso de la responsabilidad recayó de nuevo sobre ella. La prueba está en el silencio de su hijo, replicó Elena con una firmeza que la sorprendió a sí misma. La verdad está encerrada dentro de él. Mi trabajo siempre ha sido darle la confianza para que pueda liberarla. Pero para eso, él necesita saber que su padre está de su lado, que lo protegerá pase lo que pase. Miró a don Fernando directamente a los ojos, suplicándole con la mirada que entendiera la verdadera naturaleza del problema. No me pida pruebas a mí. Pídale a su corazón que escuche lo que su hijo le está diciendo. Él es la única prueba que importa de verdad. La confrontación los dejó a ambos en un nuevo y precario equilibrio. Don Fernando, por primera vez, estaba lleno de dudas sobre la persona en la que más confiaba.
Elena, por su parte, sabía que había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que ya no podía detener. El señor Vargas, sin duda, se daría cuenta de que su posición estaba amenazada y actuaría en consecuencia. La mansión, que ya era una fortaleza de secretos, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y en el centro de todo, un niño pequeño sostenía la llave que podía desvelar la verdad o encerrarla para siempre. En los días siguientes, una atmósfera de guerra fría se instaló en la casa. Don Fernando comenzó a revisar discretamente las cuentas de la empresa, los informes antiguos, los registros de llamadas. Buscaba anomalías, cualquier cosa que confirmara las terribles sospechas que Elena había despertado en él. El señor Vargas, sintiendo el cambio en el comportamiento de su socio, aumentó sus visitas a la mansión, siempre con una sonrisa afable, pero con una vigilancia depredadora en sus ojos. Observaba cada movimiento de Elena, cada interacción entre ella y Marcos, buscando una debilidad que pudiera explotar a su favor y silenciarlos. Elena, consciente del peligro, se centró en fortalecer su vínculo con Marcos. Sabía que la confrontación final era inevitable, y que el niño necesitaría toda la fortaleza posible para enfrentarla. Le leía historias sobre héroes pequeños que derrotaban a gigantes, no con la fuerza, sino con la valentía y la verdad. Le enseñó a cuidar una pequeña planta que pusieron Naene en la ventana de su habitación, explicándole que, al igual que él, necesitaba paciencia, luz y cariño para poder crecer y florecer. Cada gesto era un ladrillo más en el muro de confianza que estaban construyendo juntos, ladrillo a ladrillo. Un atardecer, mientras regaban la planta, Marcos hizo algo inesperado. Señaló la planta y luego se señaló a sí mismo. Después señaló la ventana, hacia el mundo exterior, y esbozó una pequeña y tímida sonrisa, la primera que Elena le veía. Ella sintió un nudo de emoción en la garganta. Entendió perfectamente lo que quería decir. Él también quería crecer. También quería salir de esa habitación y ver el sol. Era la señal que ella había estado esperando. La semilla de la esperanza que había plantado con tanto cuidado finalmente estaba a punto de germinar. El silencio de Marcos estaba llegando a su fin. Con renovada confianza, Elena preparó su siguiente movimiento. Sabía que el próximo evento benéfico anual de la Fundación de la Torre se celebraría en la Plaza Mayor, un acto público de gran repercusión. Era el escenario perfecto. Un lugar abierto, lleno de gente, donde los secretos no tendrían dónde esconderse y la verdad, una vez dicha, resonaría con una fuerza imparable. Sería arriesgado, pero era la única manera de proteger a Marcos y exponer a Vargas de una vez por todas. Se lo comunicó a don Fernando, quien tras una larga noche de reflexión, aceptó el plan. La suerte estaba echada. En la víspera del evento, Elena recibió una última llamada anónima. La voz distorsionada era más urgente, más desesperada. Mañana todo saldrá a la luz. Tenga cuidado. Él es capaz de cualquier cosa para protegerse. No lo subestime, por favor. La advertencia era aterradora, pero también una confirmación de que iba por el buen camino. Alguien más sabía la verdad, y aunque no se atrevía a hablar, la estaba apoyando desde las sombras. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó velando el sueño de Marcos, prometiéndole en silencio que, al día siguiente, por Cuyenas. Fin. Sería libre. La batalla final estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en su lujoso ático con vistas a la ciudad, el señor Vargas también se preparaba. Sabía que Fernando sospechaba. Sabía que la maestra se estaba acercando demasiado a la verdad. Había subestimado su tenacidad, su conexión con el niño. Pero no iba a permitir que una simple empleada y un niño traumatizado destruyeran el imperio que había construido a la sombra de su socio durante años. Tenía un último as bajo la manga, un plan para desacreditar a Elena y asegurarse de que, si Marcos hablaba, nadie le creería. Estaba convencido de que ganaría, como siempre lo había hecho, sin importar el coste. Al amanecer del gran día, una calma extraña se apoderó de la mansión. Era el silencio que precede a la tormenta. Elena vistió a Marcos con su mejor traje, no como un pequeño heredero, sino como un valiente caballero a punto de enfrentarse a su dragón. Le entregó sus lápices de colores y un cuaderno en blanco. Hoy si quiere,
Res, podrás contar tu propia historia. Y todos te escucharán, le dijo, mirándole a los ojos con todo el amor y la confianza del mundo. Marcos asintió, una determinación inusual brillando en su mirada. Estaba listo. El final de su silencio estaba a solo unas horas de distancia. Don Fernando los esperaba en la entrada. Su rostro era una máscara de tensión, pero cuando vio a su hijo, una genuina emoción suavizó sus facciones. Se arrodilló, algo que Elena nunca le había visto hacer, y puso sus manos sobre los pequeños hombros de Marcos. Hoy estoy aquí para ti, hijo. Pase lo que pase, estoy a tu lado, te creo. Fueron las palabras que Marcos había necesitado escuchar durante años. El niño no respondió, pero se inclinó y le dio a su padre un abrazo torpe y rápido. Era la primera vez que lo hacía desde la muerte de su madre. La batalla por la verdad había unido por fin al padre y al hijo. El coche negro se deslizó por las calles de Madrid en dirección a la Plaza Mayor. Dentro, el silencio era denso, pero no era un silencio de miedo, sino de expectación. Elena sostenía la mano de Marcos, infundiéndole calma. Don Fernando miraba por la ventanilla, su mente repasando una y otra vez los últimos años, viendo ahora con una claridad dolorosa las piezas que nunca había querido encajar. Estaban a punto de enfrentarse a un hombre peligroso en un escenario público, arriesgándolo todo. ¿Sería suficiente el amor y la verdad para derrotar a años de mentiras y manipulación? La respuesta aguardaba bajo el sol de la mañana. Al bajar del coche, el señor Vargas se acercó a ellos, sonriente y solícito como siempre. «Fernando, amigo mío, qué maravilla de día. Y el pequeño campeón, qué elegante está. Hoy es un gran día para la familia». Su actuación era impecable, la de un amigo leal y devoto. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, la sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, revelando el frío acero que había debajo. Ambos sabían que la tregua había terminado. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones. La función estaba a punto de comenzar, y el mundo entero sería su público. La Plaza Mayor estaba abarrotada, un mar de rostros expectantes bajo el sol de mediodía. Sobre un escenario imponente, don Fernando se dirigía a la multitud. Su voz, amplificada por los altavoces, sonaba firme, pero Elena, sentada en primera fila, podía ver la tensión en sus manos aferradas al atril. Hablaba de la fundación, de la importancia de la caridad, pero sus ojos no dejaban de buscar a su hijo. Cada palabra parecía un esfuerzo monumental, un acto de fe, en un plan que podía salir terriblemente mal. ¿Estaba haciendo lo correcto al exponer así a Marcos y su frágil mundo interior? La duda lo carcomía por dentro. Al terminar su discurso, entre un aplauso educado, el señor Vargas subió al escenario con una sonrisa radiante. Abrazó a don Fernando como a un hermano y se apoderó del micrófono con la soltura de un actor consumado. «Gracias, Fernando, por tus inspiradoras palabras», comenzó, su voz melosa llenando la plaza. «Como amigo íntimo de la familia, he sufrido de cerca la tragedia que los ha golpeado. Por eso, me enorgullece anunciar hoy la creación de un nuevo centro de terapia de vanguardia, el Centro Laura de la Torre, para ayudar a niños como el pequeño Marcos». Era un movimiento maestro, un golpe de efecto calculado para robarle el momento. La multitud estalló en un aplauso atronador. Vargas sonreía, bañándose en la aprobación del público. Se presentaba como el Salvador, el filántropo sensible, mientras sutilmente dejaba a Elena como una figura irrelevante. Don Fernando se quedó paralizado en el escenario, su plan desmoronándose ante sus ojos. El rostro de Marcos se contrajo de pánico al oír el nombre de su madre en boca de aquel hombre. El ruido, las cámaras, la sonrisa depredadora de Vargas, todo era demasiado. El niño se encogió en su silla, a punto de volver a su caparazón de silencio absoluto, perdiendo todo el progreso que habían logrado juntos. Viendo la angustia en los ojos del niño, Elena supo que era ahora o nunca. Ignorando por completo el protocolo, se levantó y se acercó a Marcos. No le dijo nada. Simplemente abrió su bolso y sacó el delicado objeto que había guardado con tanto esmero. Con un gesto lento y deliberado, le entregó la vieja *** caja de música ***. Las manos temblorosas del niño la tomaron.
Sus pequeños dedos encontraron la diminuta manivela y la giraron con una familiaridad casi instintiva. Una melodía suave y cristalina flotó en el aire, una frágil burbuja de sonido en medio del bullicio ensordecedor. El efecto fue inmediato y sobrecogedor. El estruendo de la plaza pareció desvanecerse por completo, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Todas las miradas, incluidas las de las cámaras de televisión que transmitían en directo, se clavaron en la pequeña figura del niño y en la peitú. Melodía que brotaba de sus manos. El señor Vargas, desconcertado por la interrupción, dejó de hablar a mitad de una frase. El silencio se hizo denso, cargado de una expectación insoportable. Marcos levantó la vista, ya no hacia Elena, sino directamente hacia el hombre que estaba en el escenario, su verdugo silencioso. Sostenía en su otra mano un cuaderno de dibujo. Abrió la boca, y un sonido ronco, un susurro, luchó por nacer desde lo más profundo de su garganta. «Mamá». La palabra fue apenas audible, pero el micrófono más cercano la captó y la lanzó a todos los rincones de la plaza como si fuera un trueno. El silencio se hizo aún más profundo, casi sagrado. Arturo Vargas palideció visiblemente, su sonrisa congelada en una mueca de puro terror. Sabía lo que venía a continuación. La verdad estaba a punto de despertar de su largo sueño. Mamá, no le gustaban los secretos, de Vargas. Las palabras, ahora un poco más claras, golpearon como un martillo a la conciencia de todos los presentes. Marcos, con una valentía que nadie le creía capaz de poseer, levantó su cuaderno de dibujo. En la hoja había un dibujo hecho con trazos infantiles pero explícitos. Una figura grande, identificable como Vargas, gritándole a su madre mientras ella lloraba, sosteniendo en sus manos el mismo objeto que ahora sonaba. La verdad, en su forma más pura e inocente, acababa de ser revelada ante cientos de testigos y miles de televidentes. Vargas intentó reaccionar, forzando una risa nerviosa y llena de pánico que no engañó a nadie. El pobre niño está confundido, no sabe lo que dice. Esta mujer le ha lavado el cerebro con sus cuentos. Pero su desesperación era evidente para todos. Su lenguaje corporal lo traicionaba, sus ojos buscaban una vía de escape. La multitud, antes admirada, ahora murmuraba con sospecha, las sonrisas transformadas en cuestecote, ceños fruncidos. El pedestal del filántropo se estaba agrietando bajo sus pies, a punto de derrumbarse por completo. Justo en ese momento, una mujer de mediana edad, con el rostro surcado por la emoción, se abrió paso entre la multitud, y se acercó corriendo al escenario. «No es mentira, no miente», gritó con la voz rota por el llanto, captando la atención de todos. «Yo era el ama de llaves, yo lo vi todo». La gente se apartó para dejarla pasar, creando un pasillo humano hacia la verdad. Era Isabel, la mujer que había vivido años bajo el yugo del miedo y el secreto, y ya no podía soportarlo más. La mujer cuyo nombre era Isabel, subió los escalones del escenario sin que nadie la detuviera. Se plantó frente a un Vargas lívido de rabia y pánico, que retrocedió un paso. Vi cómo la maltrataba psicológicamente, cómo la aislaba del mundo y de su propio marido. Vi cómo la amenazaba, exclamó con una fuerza que venía de años de silencio culpable y remordimiento. La plaza entera contuvo la respiración, escuchando cada sílaba de su confesión. La verdad, no era un susurro, era un grito. Su voz temblaba pero no flaqueaba, su dedo acusador era tan firme como una lanza. Y también lo vi el día del supuesto accidente. Ella iba a dejarlo, a contárselo todo a don Fernando. Estaba haciendo las maletas, decidida a escapar de su infierno, continuó mirando fijamente a los ojos de su antiguo jefe. Él la persiguió con el coche, la sacó de la carretera. No fue un accidente. Usted la mató, acusó finalmente, y la palabra mató resonó como una sentencia de muerte en el silencio sepulcral de la plaza. El caos se desató. Los periodistas gritaban preguntas, los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, y la multitud abucheaba a Vargas, que intentaba huir del escenario como una rata acorralada. Don Fernando, despertando de una pesadilla de años, reaccionó con una furia justiciera. Se abalanzó sobre el micrófono y rugió con toda la fuerza de sus pulmones. «Seguridad, detengan a Emaea. ¡Ese hombre
Que nadie lo deje escapar. Su voz poderosa, usada por primera vez para proteger a su familia, resonó en todo el lugar. El magnate había vuelto, pero esta vez luchaba por la justicia. «Hijo mío, perdóname», sollozó, su voz quebrada al arrodillarse frente a Marcos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del hombre que nunca lloraba en público. «Perdóname por haber estado tan ciego, tan sordo a tu dolor. Perdóname por no haberte escuchado, por no haberte protegido como debía». Su orgullo se hizo añicos, reemplazado por una humildad y un amor abrumadores. Era la confesión de un padre que finalmente entendía su mayor fracaso. Abrió los brazos, ofreciendo una disculpa silenciosa que valía más que 1000 palabras. Marcos, por primera vez en años, se lanzó a ellos sin dudarlo ni un segundo. El pequeño cuerpo temblaba contra el de su padre, liberando por fin todo el dolor, el miedo y la soledad que había guardado en su silencio. Se abrazaron con la fuerza de los años perdidos. Un padre y un hijo reencontrándose en medio de las ruinas de una vida de mentiras. El sonido de su llanto compartido fue más elocuente que cualquier discurso. Entonces don Fernando extendió una mano hacia Elena, que los observaba a una distancia prudente, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Venga aquí, Elena. Usted es parte de esto, usted nos ha salvado», dijo con una gratitud infinita en su voz. La atrajo hacia el abrazo, y los tres se unieron en un círculo de consuelo y gratitud. Ya no eran un magnate, un niño roto y una maestra, eran una familia, forjada no por la sangre ni por un contrato, sino por la verdad, la valentía y el amor incondicional. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La multitud, conmovida hasta la médula, guardó un respetuoso silencio por un instante antes de estallar en un aplauso atronador que resonó en toda la ciudad. No era un aplauso para un discurso o una donación, sino una celebración de la justicia, del amor familiar, y de la increíble valentía de un niño. Era el sonido de la esperanza renaciendo de las cenizas. El cuento de hadas oscuro había llegado a su fin, y uno nuevo, lleno de luz, estaba a punto de comenzar. La justicia, la verdadera, había llegado de la forma más inesperada. No en un tribunal frío y distante, sino a plena luz del día, impulsada por la melodía de un viejo recuerdo y la voz recuperada de un niño. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena del abrazo familiar, Elena supo que todo había valido la pena. Las humillaciones, el miedo, la soledad. Había cuidado un pequeño jardín que todos daban por muerto, y ahora, contra todo pronóstico, había florecido de la forma más espectacular y hermosa posible, devolviéndole la vida a toda una familia. La policía no tardó en llegar, abriéndose paso entre el enjambre de reporteros y curiosos. Se llevaron a Arturo Vargas, esposado, cuyo rostro era la viva imagen de la derrota y la incredulidad. Ya no era el socio poderoso ni el filántropo aclamado, sino un simple criminal expuesto ante el mundo entero. Su caída fue tan rápida y pública como lo había sido su falso ascenso. La justicia popular había dictado su sentencia mucho antes de que lo hiciera un juez. Don Fernando, aún abrazado a su hijo, se enfrentó a las cámaras por primera vez sin su máscara de arrogancia. Su rostro mostraba una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más real que nunca. «Hoy, mi hijo me ha enseñado el verdadero significado del valor», declaró, su voz firme y llena de una nueva esperanza. «Hoy, gracias a él, y a esta increíble mujer, mi familia vuelve a empezar. Y les prometo que dedicaremos nuestras vidas a honrar la memoria de mi esposa, Laura, diciendo la verdad, siempre». Era una promesa pública de redención. En los días que siguieron a la tormenta mediática, la mansión de la Torre comenzó a transformarse. Los pasillos, antes fríos y silenciosos, ahora resonaban con las risas tímidas de Marcos. Don Fernando, liberado del peso de una mentira que ni siquiera sabía que soportaba, dedicó cada minuto a su hijo. Despidió a la mitad del personal de servicio, quedándose solo con aquellos que habían demostrado lealtad y cariño. La opulencia dio paso a la calidez. Los jarrones de cristal carísimos fueron reemplazados por los dibujos de Marcos,
que ahora cubrían las paredes como trofeos de una batalla ganada. La fortaleza se estaba convirtiendo, por fin, en un verdadero hogar. La primera gran decisión de don Fernando fue enfrentarse a su propio legado empresarial. Convocó a una junta de accionistas de emergencia, y con una honestidad brutal, expuso las manipulaciones financieras y la red de engaños que Arturo Vargas había tejido. Anunció una reestructuración completa de la compañía, basada en la transparencia y la ética. Durante años, he construido un imperio de ladrillo y cemento, pero he descuidado los cimientos de mi propia casa, declaró ante los sorprendidos inversores. Eso se acabó. A partir de hoy, el Grupo de la Torre será un sinónimo de integridad. Es lo que mi difunta esposa hubiera querido, y es lo que mi hijo merece. El proceso judicial contra Arturo Vargas fue rápido y contundente. El testimonio de Isabel, junto con las pruebas financieras que don Fernando aportó, y la grabación del evento, no dejaron lugar a dudas. Fue condenado no solo por la muerte de Laura, sino también por fraude y extorsión. La justicia legal se cumplió, pero para Fernando, la verdadera reparación era emocional. Decidió transformar el proyecto que Vargas había anunciado con tanta hipocresía. El centro de terapia de vanguardia ya no llevaría solo el nombre de su esposa, sino que encarnaría su verdadero espíritu. Un espíritu que él por fin comenzaba a comprender realmente. Una tarde soleada mientras Marcos jugaba en el jardín, don Fernando se acercó a Elena, que lo observaba desde el porche. «Elena, nada de lo que yo pueda ofrecerle compensará jamás lo que ha hecho por nosotros», comenzó él, su voz cargada de una emoción sincera. «Ha devuelto la luz a esta casa, y la voz a mi hijo. Le ha devuelto el alma a un hombre que la había perdido hace mucho tiempo». Ella simplemente sonrió. Una sonrisa que no pedía nada a cambio. Vio. «Yo no hice nada que no haría cualquier maestra, Fernando. Solo regué una flor que necesitaba un poco de agua y sol para poder crecer. Quiero que se quede con nosotros», continuó él, su mirada intensa y llena de una vulnerabilidad que ya no le daba miedo mostrar. Pero no como una empleada, ni como la ganadora de un concurso absurdo que organiqué con acento agudo en mi desesperación. «Quiero que se quede como mi compañera, como la mujer que me enseñó a ser padre otra vez. Quiero que nos ayude a construir un futuro juntos, los tres, como una verdadera familia». No era una proposición de matrimonio ostentosa, sino algo mucho más profundo. Era una invitación a compartir una vida, a unir sus mundos en un nuevo comienzo lleno de respeto y de amor. Elena lo miró a los ojos, y en ellos vio al hombre que se escondía detrás del magnate, un hombre bueno, herido, que solo necesitaba a alguien que le recordara cómo amar. Asintió lentamente, las lágrimas de felicidad nublando su vista. «Me quedaré», susurró. «No hay otro lugar en el mundo donde preferiría estar ahora mismo». En ese instante, Marcos corrió hacia ellos con una flor que acababa de arrancar del jardín, y se la entregó a Elena. Los tres se abrazaron, un círculo perfecto de amor y sanación bajo el cálido sol de la tarde. La promesa de un futuro mejor era, por fin, una realidad tangible. Pocos meses después, en una ceremonia íntima y emotiva, se inauguró la Fundación El Jardín de Laura. El centro, dirigido por Elena con el total apoyo financiero de don Fernando, no se parecía en nada a una clínica fría. Era un espacio lleno de luz, color y música, diseñado para sanar a los niños a través del arte y la creatividad. En la placa de la entrada no se leía el nombre de ningún magnate, solo una simple y poderosa frase: «Para que todas las flores tengan la oportunidad de crecer». Era el legado perfecto para Laura, una mujer que amaba la belleza y la bondad por encima de todo. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para cientos de familias. Elena, con su infinita paciencia y sabiduría, desarrolló un método que combinaba la música, la pintura y la jardinería, para ayudar a los niños a expresar sus emociones más profundas. Don Fernando, por su parte, se convirtió en su mayor defensor, utilizando su influencia no para ocultar verdades, sino para dar voz a los que no la. Descubrió que la filantropía genuina, la que nace del corazón y no del ego, le proporcionaba una satisfacción que ningún negocio millonario le había dado jamás.
Marcos creció rodeado de amor, seguridad y comprensión. La tartamudez de sus primeras palabras dio paso a una elocuencia sorprendente. Se convirtió en un joven apasionado por la música y el arte, heredando la sensibilidad de su madre y la determinación de su padre. Pasaba las tardes en la fundación, ayudando a Elena, convirtiéndose en el mejor ejemplo de que las heridas, por profundas que sean, pueden sanar. Ya no era el niño del silencio, era el joven de la esperanza, un testimonio viviente del poder transformador del amor y la paciencia. Una noche, mientras cenaban en el jardín, don Fernando levantó su copa. Quiero brindar por la mujer que nos enseñó que los jardines más hermosos son los que se cuidan con el corazón. Por ti, Elena. Marcos sonrió y añadió. Y por mamá, que seguro que está muy orgullosa de su jardín. Elena los miró, su corazón rebosante de una felicidad que nunca creyó posible. Había llegado a esa casa buscando ayudar a un niño, y en el proceso, había encontrado el amor incondicional y la familia que siempre había anhelado en lo más profundo de su ser. 5 años después, la Fundación El Jardín de Laura era una institución de renombre nacional. Marcos, ya un adolescente seguro y con una sonrisa radiante, se preparaba para ser su joven embajador. La antigua mansión, ahora un hogar lleno de vida y risas, se había convertido en un símbolo de segundas oportunidades. En sus paredes, junto a los dibujos infantiles, colgaban las obras de arte de los niños de la fundación. Cada cuadro era un testimonio del milagro que ocurrió allí, una prueba de que ya no era una fortaleza para aislarse, sino un espacio para sanar. Don Fernando era el filántropo más querido de la ciudad. La historia de su familia se convirtió en una leyenda en la ciudad. Demostraron que no importa cuán roto esté un corazón, siempre hay esperanza, y que la verdadera riqueza se mide en conexión humana. Porque a veces, una simple melodía o la paciencia de una maestra pueden reconstruir un alma. Esta historia enseña que el amor incondicional es la fuerza más poderosa, la llave que abre todas las puertas. Y nos recuerda que las familias más fuertes no siempre son las de sangre, sino aquellas que se construyen con los lazos indestructibles de la confianza, el respeto y la sanación mutua, uniendo los mundos más dispares en un solo corazón.